¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al OTS 23. En el video vamos a revisar las selecciones, lógicas, ausencias, cartas que valdría la pena conseguir de este set y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El OTS 23 comenzó a ser entregado el pasado día 25 de octubre para nosotros TCG. Los sobres de OTS son sobres que solo se pueden conseguir a través de participar en torneos de tiendas oficiales y no hay forma de obtenerlos de otra forma. La distribución de rareza de este set es de 3 cartas de rareza Ultimate, 10 cartas de rareza Super y 14 cartas de rareza común. La cantidad de cartas de rareza común ha variado un tanto en la entrega de los últimos OTS y también esto puede llegar a modificarse de región a región. Cada uno de estos sobres entrega 3 cartas diferentes, 2 de rareza Super y una de rareza Foil, que puede ser una de rareza Super o una de rareza Ultimate. Que si han estado alejados del juego por algún tiempo, esta es la única forma actualmente de poder conseguir cartas en esta rareza. Los sobres de OTS están diseñados para poder reimprimir cartas que se están haciendo importantes, cartas que se van a hacer relevantes o muy populares, entregar merecidos incrementos de rareza, poder entregar algunas correcciones de texto a algunas cartas cuando fueron traducidas y entregadas por primera vez, y solo les mencionado algunas de las lógicas. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar las selecciones del OTS 23. Primero de rareza Ultimate tenemos a la Curicara Div Incarnate, gran trap entregada en Power of the Elements y que presenta su primera reimpresión, aún se implica un incremento de rareza. Esta carta no ha tenido un uso tan común debido a su efecto que solamente se puede utilizar en nuestro propio turno, pero flexibilidades como no ser una vez por turno, el potencial de poder limpiar un campo entero del oponente, robar un monstruo de su cementerio, ser un monstruo gigantesco y más, es lo que le hacen una carta tan increíble. En el formato de Kashtira era una forma simple y directa de poder solucionar los campos, y mucho del set se siente que fue pensado y decidido en ese punto del juego. Por ser una carta tan genérica, envejecerá muy bien y ahondaremos un poco más en el punto recién dicho. Enemy Controller es la carta de la cual ya sabíamos que aparecería aquí. Esta es increíblemente icónica para el juego, apareciendo en el anime, la posibilidad de poder acceder a 2 efectos útiles dependiendo de la situación, el poder usarse de formato a formato, incluyendo la interacción no completamente explorada y explotada de poder robar monstruos del rival, es solo un poco de lo que da esta carta. Por estar presente en tantos puntos del juego, le asegura un gran futuro y también es de las mejores selecciones de este set. La aparición aquí se debería a su uso en el formato de Kashtira y su dominio por completo. La última es la Big Welcome Labyrinth, una de las mejores trampas del tema. Cuestionable sobre su elección de esta sobre Welcome Labyrinth, aunque considerando que Welcome Labyrinth pudo aparecer incluso en la rareza de cuarto siglo, esta no tiene una reimpresión accesible por ahora y no tiene una rareza alta, serían las elecciones de ponerla aquí. Big Welcome Labyrinth se siente como la elección más débil de las cartas Ultimate debido a estar tan orientado a un arquetipo, no siendo una carta tan genérica e incluso por ser un deck que si bien se considera competitivo, en definitiva no ha sido la cabeza del meta. Hablaremos un poco más de esto a fondo en la siguiente sección, pero aún con esto no le quita que será una muy buscada por los fanáticos del arquetipo. Para las cartas de rareza super tenemos Labyrinth Cooklock y Stubby Torby. Son incrementos de rareza que no habíamos visto y que complementan la aparición de Big Welcome Labyrinth. Estas 2 cartas aparecieron en rareza rara originalmente y recibieron recientemente una reimpresión en rareza común en la megalata de este año, haciendo extraño que si son cartas tan necesarias y populares, el por qué no entregarlas en una rareza más alta. Esto incluso acaba resaltando que no tengamos a Chandragear por el momento. Son muy buenas selecciones considerando el momento y sobre todo lo que ha gustado y se ha visto el deck. Para Super Heavy Samurai Motorbike es el buscador del Super Heavy Samurai que debutó en Cyberstorm Access y que formó parte del infame pero fugaz motor del Super Heavy Samurai. Antes de la prohibición de su link, la capacidad que tenía Super Heavy Samurai para poder realizar planes de juego viables y potentes, para poder romper y crear campos increíbles, era lo que puso a Super Heavy Samurai como uno de los motores más potentes e increíbles vistos en el juego. Con el golpe Scarecrow, muchas de estas jugadas, si bien aún son viables, ya no son tan atractivas como en su lanzamiento. Motorbikes utiliza números máximos para este motor, es una pieza importante por incluso ser un nivel 2, y esta carta también empieza a dar una buena idea de cuándo se planificó el producto. Rescue Ace Preventer y Emergency son 2 de las cartas más importantes de la estrategia de Rescue Ace y ambas apareciendo en Duelist Nexus en rareza baja. Esto le ayudó al deck a obtener mucha más potencia y gracias al reciente motor de la Devil Star por fin pudieron alcanzar el estatus competitivo, incluso llevándose el pasado YCS Indianapolis. Incluso se hace lógico al entregar ciertas cartas en rareza baja en los sets principales para hacer que los jugadores competitivos obtengan estos después en los sobres de OTS, similar a otras cartas como lo hemos tenido antes, como la Pure Lily, aun si la rareza de estas es muy diferente. TG Trident Launcher y Star Guardian, la entrega de estos es para el soporte TG en Age of Overlord, ambas cartas de extra deck sin reimpresiones para la megalata de sus años, y siendo de rareza secreta y ultra respectivamente y tan necesarias para el deck, eran de lo que más marcaba un precio alto para obtener el deck.
Las selecciones se sienten fantásticas tanto por el momento, elección y rareza, aun si no tendrán un uso competitivo. El Soul of the Supreme King es una trampa que da soporte al Supreme King's Arc, que también recibió soporte en Age of Overlord. Esta carta apareció un poco antes en el año en el set de Maze of Memories, y algunos decks la han usado como una carta tipo tech para poder invocar muchos dragones al campo. Esta también es una elección peculiar, siendo una carta que no es tan necesaria ahora, pero que se agradece en el respecto de la atención al tema y que cualquiera que quiera tener rarezas un tanto más altas en el deck lo va a poder hacer. Dynamorphia Intact, negadora de efectos de monstruos para el deck de Dynamorphia, e incluso la que ofrece un intercambio de vida que, si bien es muy agresivo, es una que el deck sabe aprovechar muy bien. La lógica de Intact no está completamente clara, no es una estrategia que sea viable o que haya tenido mucha atención por algún motivo, fuera de que sea colocado como una de las mejores cartas del deck junto con Frenzy o Domain. Se siente más como un regalo al arquetipo y no tanto como una carta que tuviera una buena lógica como lo hemos dicho con otras. Y por último, Polling the Rogue, es una carta counter muy vieja, entregada en 2007 con 2 rarezas, siendo rara o Ultimate. Su efecto es que niegue y destruye un monstruo que activa en invocación normal. Para hoy en día, la carta se siente excesivamente vieja y específica, pero para su tiempo era una carta increíble para poder contrarrestar efectos que de otra forma sería imposible detener, mucho más cuando tenemos en mente los cambios de reglas como la prioridad y otras. Esta es la carta más clara de atención a formatos alternativos, y el que se siga dando atención y ayuda a través de este set es increíble, tanto por el efecto de la carta así como lo valiosa y costosa que era. Para las cartas comunes, Diddy Crow y Dark Hole no hay una buena lógica de por qué aparecen aquí, no obstante siento cartas tan genéricas y que cualquier jugador debe tener a 3 copias siempre o al menos disponibles de un formato a otro, son una excelente elección, aun si repitiendo alguna rareza previa e incluso aparición en otro OTS. El Supreme King Dragon Dark Worm, Gate Zero y Gate Infinity es por lo ya dicho de las cartas Arc. Esto es muy bueno considerando que Dark Worm y Gate Zero, aún estando disponible en rareza común por la parte del Dark Worm y solamente utilizarse 1 o 2 copias de rareza super de Gate Zero, eran cartas un tanto más costosas de lo que deberían. Esto ayuda de gran forma a obtener las cartas más importantes para el deck fuera de Sark, que este ya tuvo reimpresión en el Legendary Duelist temporada 3. Para el TG Booster Raptor, el Hyper Librarian, el TG X1H1 y el TG1M1 son lo por ya mencionado del soporte TG. Booster Raptor y Hyper Librarian son buenas elecciones, son cartas necesarias para jugar e incluso Hyper Librarian es genérico, pero por la parte de las magias y trampas, una problemática que mencionamos en su video de análisis es que no pueden ser buscadas por no ser cartas TG como tal, por el nombre, haciendo lamentable la repetición de entrega de estas, bastante lógica pero lamentable. What Giraffe y What Chimera son también por soporte a su estrategia hogar en Age of Overlord. What Chimera es una excelente elección, compartiendo la lógica de lo dicho de Polling the Rogue, solamente que esta era una carta que solo había de rareza Ultra y Ultimate desde 2010. Por la parte de What Giraffe, si bien es muy necesaria, esta tuvo una reimpresión en Dual Overload no hace tantos años, haciéndolo un tanto cercana y que otras cartas del arquetipo hubieran agradecido a la reimpresión, el texto actualizado y mucho más. Uno de Ogdoadic Remnant y Ogdoadic Water Lily son por el soporte Ogdoadic también de Age of Overlord. Ninguna carta Ogdoadic ha recibido reimpresión hasta este momento. Nuno no es una mala elección, siendo el buscador de magias y trampas del deck y también de las mejores cartas para hacer combo. Water Lily es un Foolish Burial genérico para reptiles que de tener más nombres se vuelve incluso un Monster Reborn, siendo muy buenas elecciones por los números a los que se llevan para su estrategia hogar. Y por último, Shinobard Calling, por el soporte Shinobard reciente en Age of Overlord. En sí, no había una carta que hiciera falta o que se agradeciera por su reimpresión. El tema tiene una rareza muy baja, poder de nivel bajo y son muy poco solicitadas, pero sumando todo lo que se eligió para este set, tiene una muy buena razón de estar aquí. Para la parte del análisis, lo primero es que absolutamente todas las cartas que están apareciendo para este producto tienen una muy buena lógica de por qué están aquí. Las pocas cartas que no tienen esta lógica son cartas genéricas o son cartas que no caen mal, que si bien para muchos jugadores se puede sentir que han sido reimpresas durante muchísimo tiempo, son cartas que son staples, son cartas que se pueden hacer muy necesarias de formato a formato, así que de una forma u otra absolutamente todo lo que compone este producto es muy bueno. Para las cartas elegidas para la rareza Ultimate, quitando Big Welcome Labyrinth que se siente muy específica para esta era del juego, las otras dos cartas son excelsas. Enemy Controller es una de las primeras cartas que vimos en el juego, es una carta de anime y es muy popular de formato a formato. Hace unos cuantos meses a través del formato de Kashtira esta fue una muy popular y era una muy buena elección. Para algunos formatos viejos como el formato Edison también es una carta bastante necesaria y en general es una carta de tipo tech que no deja de tener utilidad, solo que no cualquier estrategia o no cualquier formato va a requerir que se utilice. Por la parte de la Curicara de Incarnate, desafortunadamente esta es su primera reimpresión, pero los sobres de OTC no están diseñados para hacer que estas cartas sean mucho más accesibles a los jugadores. Lo llegamos a ver en múltiples momentos, pasó con Invocation, pasó con el Link del Black Luster Soldier y se acaba repitiendo con la Curicara de Incarnate.
Para lo que acaba siendo la carta en sí, es una hand trap impresionante. De nuevo, para el formato de Kashtira, y que es algo que vamos a mencionar más adelante, una carta bastante útil y que podría resolver los juegos, así que es bastante lógico de que estén apareciendo aquí, y estas dos selecciones son fantásticas para lo que va a ser el valor de este producto a futuro. Este sobre de OTS sigue demostrando que hay ciertas cartas que aparecen de rareza baja para que después puedan tener el incremento de rareza en este mismo set. Lo que suceda después sobre si pueden tener otra reimpresión en rareza más baja o rareza más alta, como hemos tenido muchísimos ejemplos en el pasado, no acaba importando. Lo que vale la pena destacar de estas cartas es que muy pronto acaban obteniendo este incremento de rareza, y es precisamente para que muchos más jugadores estén interesados en este y estén participando en los torneos de tiendas oficiales. Este, en conjunto de muchos otros sets de OTS que hemos analizado en el pasado, nos da una vez más la evidencia de que este producto se acaba planeando con demasiado tiempo de anticipación, y esto lo podemos ver en muchas de las cartas que se acaban entregando. Hay algunas que se sienten bastante adecuadas, como lo tenemos con Rescue Ace, que a través de su nuevo soporte y prácticamente un motor a la medida es lo acima del meta, pero hay algunas otras cartas que están recibiendo el incremento de rareza que para este momento ya no se están utilizando, o que si hubieran sido diferentes las listas se estarían utilizando mucho. El ejemplo perfecto de esto son las cartas para Labyrinth o de Super Heavy Samurai. Para lo que se proyectaba de inicio eran un motor de increíble capacidad y que iba a ser muy problemático para el juego, y una estrategia a través de Labyrinth que incluso por el soporte reciente iba a dar ese salto competitivo que muchos estaban esperando. Esto simplemente no acabó sucediendo. Por la parte de Labyrinth todavía podría acabar dando alguna sorpresa y que sí sea la cima del meta en el futuro, pero por la parte de Super Heavy Samurai está muy claro que Motorbike era precisamente para hacer que muchos más jugadores estén interesados en este motor, o que los que lo estén utilizando tengan esos incrementos de rareza. El motor no es en definitiva malo, pero ya no tiene esas capacidades explosivas que todos conocíamos antes de que por fin se le entregara un golpe. Y si esto acabamos sumando algunas ausencias, como que por alguna razón Unchained no está recibiendo ningún incremento de rareza aquí, cuando acabó demostrando el formato pasado y todavía para el inicio de este formato que es una estrategia impresionante, entonces nos acaba dando esta evidencia de que se prepara con mucho tiempo antes, y que por ende cuando por fin se entrega puede que no se sienta tan adecuado o que se sienta a destiempo. Su amable recordatorio de que los sobres de OTS no están diseñados para poder estar entregando reimpresiones como tal. Si bien sí es parte del objetivo, y mucho de esto es también poder incrementar la rareza o hacer que muchas cartas sean mucho más fáciles de obtener, es muy diferente cuántas cartas de estos sobres hay en circulación, sobre todo porque solo se pueden conseguir a través de los torneos, a diferencia de lo que vemos con productos de reimpresiones, y que las cartas más importantes usualmente se están entregando allí. No se puede comparar cuántas cartas hay en circulación de un OTS determinado, así lo acabamos comparando con algunos productos de reimpresiones que tenemos año con año. Puede ser la Megalata, Battles of Legend, el producto que se entrega por noviembre, que para este caso va a ser el Rarity Collection. Menciono esto porque si hay alguna o algunas cartas que consideran que todavía les hace falta una reimpresión, muy seguramente estas se van a estar entregando en productos de reimpresiones para el futuro. Quizás algunos no acaben teniendo el diseño o ya estén preparados y no se acaben entregando allí, pero muy seguramente si esas cartas están en la mira, si acaban siendo cartas un tanto costosas, muy seguramente las vamos a ver reimpresas en producto que va a ser mucho más fácil de obtener, solo que va a ser entregado en el futuro. Para este sobre de OTS no se está entregando ningún token ni tampoco ningún counter. Esta fue una práctica que se realizó durante la entrega de algunos sobres de OTS y fue algo que agradó muchísimo, mucho más considerando que es impresionante la cantidad de counters y de tokens que están atrapados en OCG y que no tienen formas de pasar a nosotros TCG. A esto hay que recordar que el año pasado tuvimos algunas anomalías, como que a través de Magnificent Mavens el año pasado tuvimos la entrega de un token y estábamos esperando que para este año se pudiera acabar repitiendo. Hasta este momento no tenemos nada parecido, pero si ya sucedió en una ocasión, abre la puerta a que para otros productos del futuro esto se pueda llegar a realizar, dando más posibilidades a que por fin obtengamos para nosotros TCG esos tokens. Probablemente no sea en los OTS, probablemente no sea en un producto que estamos esperando como tal, pero la posibilidad de que esto pueda suceder es muy buena. Este sobre de OTS tampoco acaba continuando con ninguna serie. Durante la primera entrega de los sobres de OTS vimos que se acababan entregando cartas de ciertos arquetipos, cierto tipo de cartas, y con el paso de la entrega de estos vimos que se entregaban las cartas que hacían falta. Tuvimos la entrega de los Kaijus, las cartas Paleozoic. Hasta este momento no hemos tenido una serie nueva y estas mismas series mencionadas están inconclusas, y es solo algo digno de señalar, así como la ausencia de los tokens o de los counters. Algo que se hizo este producto y que se agradece mucho es estar dando reimpresión e incrementos de rareza para ciertas cartas viejas que se utilizan para formatos alternativos, y lo hemos estado mencionando en otros videos de análisis de OTS. Hay veces que estos acaban entregando cartas que se sienten bastante necesarias, hay veces que simplemente no las entregan. Para este sobre de OTS tenemos Enemy Controller, que se puede estar utilizando en el formato actual, pero también se puede estar utilizando de gran forma para el formato Edison. Falling the Rock es una carta counter muy vieja, pero que para el formato Edison acaba siendo muy adecuada, o incluso cartas de poder hand traps como Diddy Crow, que de nuevo, si bien ya tuvo varias reimpresiones, considerando que cualquier jugador debe tener 3 copias de este, no acaba siendo una carta que sea mal recibida.
así que el hecho de que se esté dando soporte a formatos viejos en cualquier capacidad es algo que se agradece mucho. Solo de nuevo, sería bastante bueno que supiéramos que esta va a ser una constante para que los jugadores interesados en estos formatos estén esperando estos productos. El OTS 23 respecto a cuál es el objetivo de este producto acaba siendo magnífico. Las cartas se sienten bastante actuales, son reimpresiones que muchos jugadores van a agradecer e incluso hay algunas cosas adicionales como cartas que se van a hacer valiosas, cartas para formatos viejos. El problema de esto es que precisamente como se diseñó hace tanto tiempo, muchas de estas cartas se sienten innecesarias, muchas de estas cartas son muy fáciles de conseguir y se siente solamente como relleno. Acaba teniendo exactamente el mismo problema que mencionamos con el Legendary Duelist Soul Burning Volcano, y también lo que mencionamos en el video de primer vistazo para el Battles of Legend capítulo 1. Estos sets tienen todos los elementos para poder estar poniendo cartas que van a hacer que muchos más jugadores se puedan estar interesando, e incluso en el mismo diseño del producto en lo que están buscando entregar lo acaban haciendo con creces, pero el hecho de que no estén entregando más cartas actuales, más cartas genéricas y más cartas que hagan que más jugadores se interesen en las mismas hace que estos productos sean vistos hacia abajo. Y es básicamente lo que le está pasando al OTS 23. No es un producto ni de lejos malo, pero para lo que se proyectó que iba a ser lo más importante, lo más potente y lo más buscado, hay algunas cartas que sí acaban cumpliendo, pero hay otras cartas que acaban faltando. Para las cartas en las cuales valdría la pena poner atención o que sería muy conveniente conseguir, primero para las cartas de Rareza Ultimate, tiene que ser Enemy Controller y la Curicara de Incarnate. Ya mencionamos un poco de qué tan potentes y qué tan importantes son. Son cartas que van a estar entrando y saliendo para cada formato. Quizás no acabe siendo algo tan establecido como Ash Blossom, que prácticamente en todos los formatos se acaba viendo, es muy raro que esta no pueda tener algún uso. Pero incluso sumando ese hecho, considerando que estas cartas no son staples absolutas para este formato, les daría muchas oportunidades para poderlas estar consiguiendo y para los formatos en las cuales sean buscadas o conforme pase el tiempo y sean cartas muy buscadas, entonces ya las van a tener. Para las cartas de rareza super solamente hay dos que destacan por ser las más genéricas. La primera es Motorbike. Si bien el motor de los Super Heavy Samurai ya no es tan potente a como lo vimos en su lanzamiento, todavía es un motor que puede generar la invocación de un monstruo de rango 4 genérico, todavía puede estar poniendo ciertos sincros, poner escalas completas, así que este motor conforme pasa el tiempo va a seguirse utilizando. Esta sería una muy buena carta a conseguir y estar moviendo antes de que se entregue la Megalata de 2024, ya que muy seguramente allí vamos a estar viendo la reimpresión e incremento de rareza de muchas de las cartas que tienen que ver con este motor. La otra carta que valdría la pena considerar es Pulling the Rock. Esta de nuevo ya es obsoleta para lo que tenemos en el juego hoy en día, pero para el formato Edition y considerando que tantos jugadores están haciendo de estas estrategias y aun cuando solo pueden necesitar una o tres copias, es una carta un tanto vieja, es una carta que si la quieren conseguir en foil es muy difícil, es muy costosa y esta sería una excelente oportunidad para poderlas obtener. Por último, para las cartas de rareza común tenemos Diddy Crow y Dark Hole. Son las cartas más genéricas, son las cartas más útiles, va a ser muy difícil que estas cartas se sientan obsoletas, va a depender mucho del formato. La última carta tendría que ser Ogdoadic Water Lily, que acaba siendo un Foolish Boreal para monstruos reptiles, que si bien acaba funcionando mucho mejor en su estrategia hogar Ogdoadic, si llegamos a entrar a algún formato en el cual el enviar un monstruo reptil sea algo muy necesario, tal y como lo llegamos a ver en algún punto como con las estrategias de péndulo que están enviando al Dark Worm, que incluso acaba siendo reimpreso en este set a través de algo como Dragon Shrine o Foolish Boreal, el estar teniendo una carta adicional para este objetivo es una carta que se podría hacer valiosa. Para notas y comentarios finales, los sobres de OTS son sets muy pequeños en su contenido y son muchos menos los jugadores que los acaban consiguiendo, los que participan en los torneos de tiendas oficiales. Y de nuevo, en lo que se refiere al objetivo de un OTS de poder estar entregando reimpresiones, incrementos de rareza, este lo acaba cumpliendo con creces. El único pecado que tiene el OTS, y como ya lo vimos con muchos otros productos de esta misma línea en el pasado, es que se acaba planeando con demasiado tiempo de anticipación, por lo cual para el punto en el cual son entregadas las cartas, algunas se sienten muy adecuadas, otras se sienten fuera de lugar y otras se sienten que hubieran sido increíbles cartas si estos productos se hubieran entregado algunos meses antes. Aun con esto está entregando cartas que se van a hacer muy populares y muy necesarias, incrementos de rareza de cartas que son muy solicitadas para este momento de juego, y sumando todos los elementos que componen a un sobre de OTS, considerando las cartas que entrega y las que no, este acaba siendo en realidad un excelente set. No es ni de lejos el mejor set de OTS que hemos visto en la historia, pero sobre todo está muy lejos de algunos que se han sentido como fracasos. Y considerando que el OTS 24 ya está agendado para ser entregado en febrero de 2024 y que la distribución de este set se verá interrumpida por la transición a un año nuevo, entonces este set para el próximo periodo de tiempo acaba cumpliendo de gran forma. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el sobre de OTS 23. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cartas hubieran agregado? ¿Qué cartas hubieran quitado y en qué rareza? ¿Y qué les parece en general el concepto de los sobres de OTS? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.